minutos y en el tramo añadido no podía conceder esa oportunidad, pero para eso están los arqueros legendarios como Thibaut Courtois. Hay una estadística muy clara, Alex, 27 faltas del Getafe, un equipo que siempre juega al filo del reglamento, pero claramente cuando no hay control emocional puede ocurrir lo que terminó aconteciendo. 2 expulsiones, especialmente la de Nyom, donde el equipo no se pudo recomponer en zona defensiva. Inmediatamente después de la expulsión viene el gol de Kylian Mbappé. Eso termina destrabando el partido, Alex, porque 11 contra 11 el Madrid no pudo. Es que le costaba, porque el Getafe está muy bien organizado y el hecho de tener que romper esa línea de 5 con la expulsión de Nyom, ha sido lo que les ha acabado de empezar a condenar. El Getafe ha pasado todo el partido jugando en un 5-3-2, con esa línea de 5, con 3 centrocampistas muy dinámicos, con Luis Milla como capitán, pero cuando te quedas con un jugador menos contra el Real Madrid lo vas a acabar pagando. Ha sido un festival de faltas. Necesitaba el Madrid esto, el atrevimiento de Vinicius en el 1 contra 1. En la primera parte prácticamente no hemos visto acciones de regate, ni de Rodrigo, ni de Mastantuono. Y esto de Nyom es que intentó hacer juego subterráneo, pero estamos en el siglo XXI, estamos en 2025. Hay 35.000 cámaras en cada partido y es clarísimo que Nyom se merecía la tarjeta roja. 27 faltas cometidas prácticamente en todos los sectores de la cancha. Un equipo que juega eso, y ojo, no es una crítica, porque cuando lo hacen dentro del reglamento está perfecto. El problema es cuando pierden ese control emocional y cuando enfrente está el Real Madrid. Con la calidad que tiene el equipo de Xabi Alonso, jugar con 1 menos es suicida y jugar con 2 menos es todavía una tarea mucho más titánica. Pero para eso está el árbitro, ¿no? Para impartir justicia. Es totalmente lícito que el Getafe apueste por este juego más brusco, más ríspido, pero para eso está el árbitro también y para ir calibrando. Hay que ser mucho más inteligente. Las dos expulsiones son de tener la cabeza muy caliente e ir a 1000, porque acaba de entrar en el terreno de juego Nyom, que es veteranísimo, que tiene 36 años. No puedes ir a engancharte con Vinicius de la manera en la que lo haces, y además sin que esté el balón por en medio. O sea, incluso para pegar patadas hay que saber cuándo y dónde. Y en el segundo caso, el de Ale San Cristóbal, Vinicius ha ido calentando no solamente a él, sino a Iglesias también. Los ha sacado del partido mediante el trash talking, que también es... Michael Jordan era el mejor haciendo esto, y la segunda amarilla es tan inocente de San Cristóbal, porque le quiere dar un toquecito como para decir, aquí estoy yo. Pero Vinicius la vende tan bien que lo deja retratado delante del árbitro. Alex, los primeros 45 minutos, un partido espeso, trabado, sí. Se jugaba bajo las condiciones que proponía Bordalás. En el segundo tiempo vienen los cambios de Xabi Alonso. Vini Junior, que termina siendo protagonista, pero hay un cambio clave, Alex. Arda Güler. Y lo hablábamos en la previa, y le preguntaba si le sorprendía, y usted me decía que sí. Hoy Arda Güler tiene que ser titular sí o sí en este equipo, Alex. Sobre todo si no tienes a Ceballos. Necesitas a alguien que te cosa las 2 unidades del Real Madrid. La unidad del cemento, que le digo yo, que son los 4 defensas y el doble pivote, el Tchouaméni, y luego tienes la unidad del talento, que son pues los Vinicius, los Rodrigos, juegue quien juegue, los Bellingham, los Mbappés. Necesitas a alguien que te agrupe a todo el mundo en base a la pelota, que cosa el equipo a base de pases, lo que hacía Toni Kroos. Claro. Si no tienes a Dani Ceballos, que está lesionado, prescindir también de Arda Güler, que es mucho más asociativo que Mastantuono, por ejemplo, pues era un riesgo que el Real Madrid corría. Yo creo que Xabi Alonso apostó en la primera parte por los chispazos individuales y sobre todo darle amor y darle cariño a Bellingham para irlo incorporando ya a la dinámica del equipo, teniendo en cuenta que el Clásico es la semana que viene, pero te hace falta eso, te hace falta un jugador diferente y que sea capaz de tener las 2 almas, el alma del trabajo, pero luego también el alma de la visión de juego. Y fíjate la sociedad que está tejiendo con Kylian Mbappé, porque no es la primera asistencia de gol. Así rebobinando rápidamente la del derbi contra el Atlético de Madrid también. Sí, Alex, lo de Tchouaméni hay que patentarlo, porque pronto se lo van a robar. Alex, podemos hablar de Vini Junior, de los cambios de Xabi Alonso, pero hay un jugador distinto. Kylian Mbappé, el pichichi de la Liga, 10 goles. Hoy vuelve a marcar un gol clave que le da 3 puntos al Real Madrid y que lo tiene como líder de la Liga. Pero yo me quedo más que con las acciones técnicas, que ya las conocemos de sobras, y su exuberancia física. Está aprendiendo a moverse mucho mejor. Está aprendiendo a tener movimientos en diagonal de delantero centro, está intentando hacer un curso acelerado de hurricanismo o de Karim Benzemanismo también. Luego es que te tira desmarques por todos lados, porque te puede ganar la espalda con un pase largo, pero también te puede ganar los espacios más cortos con las combinaciones que hace sobre todo con Arda Güler.
Es un jugador que todavía tiene esa tendencia a tener muchas más caídas hacia la banda izquierda, pero que, irónicamente, cada vez que tira un movimiento hacia el otro costado, acaba generando mucho peligro. Alex, quedémonos en un concepto que usted emitía sobre Kylian Mbappé, la capacidad que tiene de moverse de mejor manera en la cancha. ¿Eso es producto de un trabajo que está haciendo Xabi Alonso o del IQ altísimo que tiene Kylian Mbappé jugando en la cancha? Son las dos cosas. Son las dos cosas. O sea, tú puedes hablarle a alguien y puedes intentar darle conceptos que si no te quiere escuchar no te va a escuchar. Pero yo creo que Xavi está trabajando con Mbappé para convertirlo eso en un delantero integral, que no solamente reciba el balón en la izquierda y que drible y que vaya a buscar la acción individual como hacía en el Paris Saint-Germain o como hacía en la selección francesa años atrás, sino que ahora participe mucho más del juego y que lo entienda y que se mezcle, que sepa acercarse cuando se tiene que acercar a los centrocampistas, que sepa romper al espacio y sobre todo que no sea previsible. Que una vez te aparezca, pues eso, cayendo hacia la izquierda, pero que luego también sorprenda hacia la derecha, que tenga cada vez más abanico de movimientos. El resto ya lo tiene de serie. No le vas a enseñar a Mbappé a patear una pelota, a controlar, no le vas a enseñar a cómo correr más, porque es un portento físico, pero sí que puedes acabar de pulirlo en eso, en que el jugador sea mucho más inteligente y sepa leer el juego y sepa también adaptarse definitivamente a esta posición de delantero centro, que es relativamente nueva para él. Para Xabi Alonso es muy importante recuperar la mejor versión de Jude Bellingham. Sí. A una semana del Clásico, Alex, ¿dónde está Bellingham? Al 50 de su tope, de su techo con el Real Madrid. O sea, está al 50-55, tiene cositas, hoy ha tenido conducciones muy interesantes también, sabe proteger muy bien la pelota, tiene ese paralelismo con Zinedine Zidane cuando recorta con el exterior del pie, la misma envergadura, la misma carrocería grande, la misma elegancia, pero todavía le falta un poquito más de frescura física, en chispa, para esos primeros 5 metros, esos primeros sprints, esos primeros esfuerzos en la presión y luego también tener un poquito más de confianza. Pero va por el buen camino, es mucho mejor Bellingham de lo que vimos contra el Atlético de Madrid en el derbi. Bellingham entonces, Alex, pensando ya en el Clásico, titular o Arda Güler en esa posición con Camavinga, o el Tchouaméni, como usted bien lo describía, y manteniendo los tres de arriba, Mastantuono, Vini Junior, que seguramente será titular, y claramente Kylian Mbappé. Yo creo que el que tiene números de salir del 11, vamos a tener toda la semana para hablarlo, pero es Mastantuono. Que hoy tuvo un mal partido. Sí, es que estuvo un poquito tímido a la hora de reatear. Por eso reclamábamos la presencia de Vinicius en la segunda parte, ¿no? Que el Madrid necesitaba 1 contra 1 para romper la defensa del Getafe. Yo creo que el que tiene más números de salir es eso, es Mastantuono, porque por ahí tienes a Arda Güler, que te puede hacer esa doble función de centrocampista, pero también de extremo cuando lo necesites. Si piensas en soltar a Fede Valverde por toda la banda derecha, pues igual no necesitas que tengas a alguien fijado ahí en el costado. Y necesitas eso, necesitas recuperar sobre todo a Jude Bellingham. La clave es si el inglés está bien físicamente como para ir a presionar al Barça. Alex, hablemos un poquito de Xabi Alonso. Primera temporada con el conjunto merengue, lo hizo muy bien con el Bayer Leverkusen, pero el Madrid es un animal aparte. Tiene una sola derrota en lo que va de la temporada y se le criticó muchísimo al técnico merengue. Hoy hace cambios en el 11, después los cambios que hace transcurriendo el partido son los que terminan marcando la diferencia. ¿Cómo queda la figura de Xabi Alonso con este Real Madrid líder en este momento? Si nos referimos al partido de hoy estuvo valiente, porque al final acaba jugando con los 4 defensores y Tchouaméni, y el resto eran jugadores de perfil ofensivo, Bellingham, Güler, Vinicius, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía no ha hecho clic. Y lo mejor para el Real Madrid es que, a pesar de todavía ir buscando esa identidad, de irnos dando pistas de, pues mira, presión alta, cosas así, pero todavía no tiene continuidad. Y lo mejor para el Madrid es que los resultados, a excepción de ese paréntesis negro del derbi de Madrid, han sido buenos, pero todavía no estamos viendo un sistema cerradito y engrasado como tenía en el Leverkusen. Obviamente el resultado es lo que manda, Alex, los resultados inobjetables. El Madrid es líder de la Liga y así llegará el Clásico. Pero yo sí sigo viendo un equipo al cual le falta fútbol. Muchas veces el desequilibrio lo encuentra porque tiene jugadores muy buenos, pero veo al Barcelona, por ejemplo, y veo muchos automatismos, veo superioridad numérica en ciertos sectores de la cancha, veo un Real Madrid espeso que hoy, reitero, cuando el Getafe tuvo 11, Alex, el Madrid no pudo, no encontraba por dónde. Pero es que le falta eso, le falta fútbol, y hemos ido diciendo, todavía en el Madrid todavía son viudos de Toni Kroos. Es que todavía, y ha pasado una temporada y
y un cuarto. Y todavía estamos hablando de Toni Kroos y de la necesidad de eso, de juntarse a través de la pelota. Se fue Luka Modric, el único centrocampista más o menos parecido a eso es Dani Ceballos, que hoy no estaba. Pero también hay que tener en cuenta el partido del Getafe. Tú sabes que cuando vas a jugar a Getafe vas a pasar un mal rato, te vas a comer vas a masticar un bocadillo de arena y ya lo sabíamos antes de la previa. Entonces no hay tanto que sacar conclusiones generales del Real Madrid a partir del encuentro contra el Getafe, porque mira, si vas a buscar también los partidos del Barça, ya incluso de Hansi Flick contra el Getafe, sobre todo en el Coliseum, nunca son bonitos, nunca son agradables. ¿Jugar contra el Getafe es ir al dentista o también es como un parto, Alex? Dificilísimo. Sí. Complicado, complicado. Sumamos opiniones aquí al programa de FC. Le damos la bienvenida a Martín Einstein, quien ya está en zona mixta esperando las declaraciones de los protagonistas, pero mientras Martín llegan los protagonistas... O Peaky Blinders, porque vaya, o chulapo madrileño, ¿de qué vas disfrazado? Todo se le ve bien a Martín, impecable como siempre. No, como disfrazado. Martín, en lo que llegan los protagonistas... Esto es estilo, ¿no? Esto es Halloween, ¿no? Sí. Martín, en lo que llegan los protagonistas, su opinión, conclusiones de esta victoria del Real Madrid ante el Getafe. Mira, escuchaba acá muy cerquita, tengo que hablar bajito porque está Xabi Alonso en una conferencia de prensa a pasos nada más de aquí, porque se comparte la zona mixta junto con la conferencia de prensa y decía, Xabi Alonso recién, ponía en valor lo importante que fue Vini, ¿no? La entrada de Vinicius. A veces a Vini le criticamos ese otro juego. Bueno, hoy supo cómo utilizar ese otro juego para sacar a los futbolistas del Getafe de lo bien que lo estaban haciendo, del juego físico, de ese otro juego que dominan también. Bueno, Vini le ganó esa partida con las 2 expulsiones que generó, la roja Nyom, que fue determinante porque la jugada siguiente es el gol del Madrid, y luego también ponía en valor la importancia de Arda Güler, un futbolista que cada vez que entra parece que tuviera un GPS con Kylian Mbappé. Lo encuentra siempre, lo encuentra bien, le da asistencias que no le da otro futbolista del Madrid, y ahí destrabó un poquito el partido este Real Madrid. También habló Xabi Alonso de un tema que evidentemente, y lo comentaban ustedes, está muy claro, que Bellingham todavía no tiene ritmo competitivo, que Bellingham no es el Bellingham que todo el mundo espera en el Real Madrid, pero sobre todo se ve un Xabi Alonso tranquilo, contento por haber sacado los 3 puntos, a pesar de que cuando le hablaron de la última jugada del partido, ¿no? La que salva a Thibaut Courtois exponiendo su rodilla, puso cara de que no le gustó, evidentemente, de cara y acontecido, de que es una jugada que no deberían haber tenido, con 2 hombres de superioridad en la última jugada del partido. Evidentemente las conclusiones para el Real Madrid son positivas, ha sacado un partido adelante, ha salido del dentista sin mucho dolor y... Claro, de cara al clásico, de cara al partido contra la Juve, están claras algunas cosas. Uno, que Vini y Rodri pueden jugar perfectamente juntos, y es más, que le conviene, porque simplemente hablando del trabajo defensivo, el tener que preocuparse el equipo rival de 2 hombres que tienen profundidad, que tienen regate, que llegan al fondo, que son veloces, que son rápidos y que combinan muy bien, ya es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Luego que Mbappé sigue en un estado de forma fenomenal. Y me parece a mí, después de este partido, que Mastantuono puede estar en el banco tranquilamente y que Arda no. Arda me parece que es un futbolista que van a tener que buscarle un lugar como sea dentro del Real Madrid, porque es un futbolista que cambia la velocidad, cambia la rapidez, cambia el pase entre líneas. Si hay un futbolista hoy, con la lesión de Ceballos, que puede dar lo que daba el antiguo centro del campo del Madrid, ese es Arda Güler. Todavía no es Jude Bellingham. Martín, estaremos al pendiente de las declaraciones de los protagonistas. Seguiremos aquí junto a Alex Pareja en el estudio de FC. Martín Einstein, como siempre, trayéndonos a los protagonistas y siempre dándonos lo que no vemos a lo largo de los partidos del Real Madrid, del Barcelona y de los mejores partidos de la Liga. Un fuerte abrazo, Martín. Un genio, Martín. Sí, un abrazo grande. Y qué bien se le ve esa boina, tenía razón, Alex, se le ve muy bien a Martín. Así está la tabla de posiciones después de 9 jornadas.
El Madrid líder con 24 puntos. Muy cerquita el Barcelona con 22. Qué clásico que se viene, Alex. Qué clásico, por Dios. Oh, es maravilloso, pero fíjate que ya empiezan a abrir hueco con los perseguidores, porque el Villarreal con el empate contra el Betis ya se queda a 7 puntos del Real Madrid y a 5 del Barça. Y el Atlético de Madrid, que ha dejado escapar muchos puntos, de a poquito se empieza a meter en el lugar que históricamente le ha pertenecido, ¿no? Tercero por detrás de Real Madrid y de Barcelona. Veremos si le alcanza para algo más esta temporada, porque claramente el equipo de Simeone tiene herramientas, tiene una plantilla muy buena, se han reforzado muy bien y ya basta con conformarse de ser el tercero en discordia.